cómo Dios a nuestra vida le da sentido, ¿no? Le da sentido de existencia. Cuando nos conocemos al Señor, ciertamente nuestra mente está llena de cosas, siendo papás. Queremos muchas cosas. Y queremos también muchas cosas por nuestros hijos, ¿no? Nuestra familia. Especialmente cuando nacemos sin nada. ¿Cuántos se casaron sin nada? Nadie tenía propiedades, una buena cuenta bancaria, muchas cosas materiales, ¿no? Creo que no, yo no tenía nada. Me casé por amor y por fe. Mi esposa me aceptó, no sé cómo me aceptó, para vivir esta vida sin que yo le tuviera nada que ofrecer, ni departamento, ni una casa, ni un buen sueldo, ninguna cosa. El amor nos empujaba a enfrentar la vida con Dios. Eso es lo más maravilloso, que teníamos a Dios. Y bueno, fue así como Dios nos bendijo dándonos muchos hijos, 6 hijos, que amamos mucho, y que ellos nos aman y aman primeramente al Señor. Amén. Mientras hablaba mi hermano Dani con respecto a mi padre, yo coincido con él lo que él dijo, bastante, que mi padre era un buen hombre. Mi padre era un hombre muy trabajador, muy trabajador. Se levantaba como a las 6 de la mañana y se acostaba como a las 11:30 de la noche. Trabajando. Trabajaba hasta el final. Algunos dicen que era un hombre trabajólico. Pero yo, en mi padre, nunca le vi decir groserías, nunca. Un garabato, una ofensa, no lo vi. Tampoco nunca le vi yo que fuera bueno para beber. Nunca. Era un hombre muy generoso. A medio mundo ayudaba, si tenía necesidad. Compartía de lo poco que él recibía, lo compartía. Por eso tenía mucha gente que se acercaba a mí y me decía, yo le debo mucho a su padre. Yo tengo una deuda con su padre. Yo voy a pagar la deuda que tengo con él. Siempre escuchaba gente así. Un día, como lo he contado otras veces, él era un hombre, era como ver a Pedro, porque se llamaba Pedro también, mi papá. Era así fuerte, de cuerpo, de fuerza y todo lo demás. Y primera vez que veo a mi padre llorar, él, como decía Dani, nunca nos abrazaba, nos daba eso, no era así. Yo sabía que nos quería, sabía por las otras actitudes que él tenía. Pero una vez le vi llorar cuando entré a su taller y estaba trabajando en una máquina que hilaba y que torcía los hilos, que fue fabricada por él y un amigo, porque era muy ingenioso. Él hizo un primer telar de ropa para hacer tela, la hizo solito, de madera, con materiales metálicos. Y hasta yo cuando estaba jovencito lo trabajaba con la mano, ese telar que hacía tela. Una cosa es que lo vi ese día y cuando entré a su tallercito solo. No tenía ya gente que le ayudara. Y me paré detrás de él así muy quieto. Y creo que él después me presintió que estaba ahí. Y cuando me acerqué, él empezó a llorar. Y él me dijo, hijo, me dijo, yo todo lo que he querido es prosperar para darles un buen pasar, para darles un buen futuro a ustedes. Nunca lo había logrado, por más que trabajaba. Pero yo ese día me acuerdo que me bajó así un quebrantamiento, una ternura por él. Y lo abracé. Y le dije, papá, usted nos dejó la mejor herencia. No nos dio bienes materiales, no nos dio un buen pasar y esto, lo otro, pero nos dejó lo mayor, que el conocimiento de Dios. Tener a Dios en nuestra vida. Y hoy quiero hablarles de ustedes con respecto a qué herencia dejaremos a nuestros hijos.
¿Qué herencia usted le va a dejar a sus hijos? Quizás muchos papás se preocupan por tener una buena cuenta bancaria o comprar la casa, comprar algunos bienes materiales para dejarle a los hijos. Pero yo creo que lo mayor, lo de más valor en la vida que podemos dejarle a un hijo es el conocimiento de Dios. Es el amor de Dios. Esa es la mayor herencia. Aquí en Deuteronomio, me va a dar mi hermano la cita acá, el Señor le habla a su pueblo, a los hijos de Israel, y le dice lo siguiente. A ver si me lo coloca aquí mi hermano. ¿Qué número? El 6.1, ya. A ver si me lo coloca acá. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, ¿para qué? Para que seas prolongados. Amén. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, cuando leemos este pasaje que no ha cambiado, que está vigente para nosotros hoy, los que somos papás y los que van a ser papás. La mayor herencia que tú puedes darle a tus hijos es el conocimiento de Dios. Es la verdad de Dios. Es la mayor riqueza. Es el mayor bien que podemos legarle a nuestros hijos. Entonces, los papás que son cristianos entienden que los bienes materiales son efímeros, son pasajeros, se van, se pierden de una u otra forma. Pero las palabras de Dios, el conocimiento de Dios que está en el corazón de ellos, va a prevalecer aún en los momentos de prueba, de escasez, de enfermedad, necesidad, cualquier cosa. La palabra de Dios los sustentará y los afirmará y los hará estar confiados que el Dios que les legó su padre, sus padres, hablando de la madre, no se pierde. Va a ser su camino, va a ser su dirección, y Dios, como es fiel a su palabra, le habrá de bendecir y proveer todo lo necesario que necesitan para esta vida. Amén. ¿Lo ha hecho así con ustedes Dios? Sí, quizás muchos partieron como yo, sin nada, pero Dios, en su amor y su fidelidad, le ha provisto de trabajo, de vestuario, de alimento. Amén. Porque eso dice la palabra del Señor, ¿no? Que el Señor nos va a dar todo lo necesario que precisamos para esta vida. En la Biblia tenemos también otro padre que legó a sus hijos la herencia, que pasó por un momento tremendo, difícil. Era un hombre importante en toda la región. Era un hombre rico,
como no había otro. Tenía muchos bienes materiales, ovejas, camellos, ganado, tenía y muchos siervos en su casa. Era un hombre connotado. Y dice la Escritura que él cada mañana presentaba a sus hijos delante de Dios y oraba por ellos para que no se apartasen del camino del Señor, para que no se alejasen de Él. Era un padre que tenía una herencia espiritual. Seguramente, así como él lo hacía cada mañana, yendo a orar y clamar al Padre por si sus hijos hubieran ofendido a Dios. Por si sus hijos hubiesen pecado contra Dios, él decía: Padre, si ellos hubiesen cometido falta y te han ofendido, perdónalos. Por favor, Señor, no los deseches. Que se vuelvan a ti, que se reconcilien contigo, Dios. Él oraba, como dice la palabra. Pero Dios permitió que perdiese todos sus bienes, perdiese a todos sus hijos, los 10 hijos, las 3 hijas y los 7 hijos. Y más encima que se enfermase de una sarna maligna que le cubría desde la cabeza hasta la planta del pie. Pero yo me quiero detener en esto, que él tenía herencia, que él era un padre que cubría a sus hijos aunque estuviesen lejos. Los papás cristianos, yo oro todos los días, mi esposa también, por mis hijos. Uno está en España, otro está por acá, en la costa, otro está acá. Oramos para que Dios, lo que sembramos en ellos, no se pierda. Para que amen siempre al Señor. Y si hay algo que le decimos con mi esposa, es esto: que amen al Señor siempre. Y que en todo lugar donde estén, invoquen su nombre. No solamente para pedirle cosas, sino para agradecerle, para darle gracias por ser hijos de Él, que es la mayor herencia. Amén. En la Biblia también tenemos acá algunos padres que no tenían esa responsabilidad y ese entendimiento, como no lo es en el libro de 1 Samuel, con un hombre que se llamaba Elí, un sacerdote, un hombre escogido por Dios para guiar al pueblo hacia Él. Sin embargo, sus 2 hijos, ¿cómo se llamaban? Ofni y Fines. No crecieron con la enseñanza del padre. Hacían lo que querían, corrompían la administración delante del altar, sacaban de las cosas que eran consagradas a Dios para satisfacerse ellos mismos, dormían con las mujeres que cuidaban el templo, eran hombres que ofendían a Dios. Y Dios dice un día que le pesaba tener a Elí como sacerdote por cuanto él no reprendía a sus hijos su mala conducta, su mal proceder, cómo ellos ofendían al Señor, porque era indolente. Escucha bien, un papá no debe ser indolente. Cuando su hijo peca, no le haga un cariño por la espalda, porque ofende a Dios. Tiene que amonestarlo con amor, reprenderlo con amor, que ese pecado ofende a Dios, y cuando uno ofende a Dios, pierde la gracia, el favor de Dios sobre nuestra vida. Y él lo dejaba hacer. Y por esa causa, Dios se dolió, que dijo: me constituiré otro sacerdote, que sea conforme a mi sentir, mi corazón. Y por eso escogió, ¿a quién? A Samuel, un niñito, para que fuese su sacerdote. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que podría darles, pero quiero terminar con uno acá, porque hoy voy a dar la introducción yo, mi esposa va a concluir la palabra, vamos a hacerlo diferente. En 1 Juan, capítulo 2, dice el verso 12, a ver, a lo mejor va a estar ahí: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está hablando a todos, hijitos. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? A los que hemos creído en Él, hijitos, mis amados. El Señor nos ama a todos los que le hemos
rendido nuestra vida a Él, a todos. Nos ama por igual, no a algunos más que a otros. Es como el Padre también ama a sus hijos. Ama al que es fiel, al que es obediente y también ama al que no es obediente, aunque le duele el corazón. Ese es el amor de Dios a nosotros. El amor que es inmedible, inigualable, no de nuestro Señor. Y en este pasaje dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Note bien, incluye ahora a los jóvenes, a los hijos. Porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que han vencido al enemigo? Cuando vienen las tentaciones, cuando les lleva a hacer lo malo y no dice: no, diablito, yo no voy a hacer eso porque eso ofende a Dios. Eso no está bien. Y se mantiene ahí, aunque sea dura la prueba, la situación. Habéis vencido al maligno, al diablo, a Satanás. No se puede vencer a Satanás con nuestra inteligencia, con nuestras capacidades intelectuales, con nuestra verborrea. A él se le vence solamente en sujeción al Espíritu de Dios, en sujeción al Padre. Solamente así lo podemos hacer a él huir cuando nos tiente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El siguiente. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Note bien que el Padre es el que tiene la herencia. Cuando uno busca al Señor, su rostro, en la oración, cuando uno lee su palabra, uno es nutrido, alimentado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder dar. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro y Juan cuando vieron al hombre que le pedía limosna? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. No podemos dar si no tenemos. Solamente damos de lo que tenemos. Si tienes poco, vas a dar poco. Si tienes mucho, vas a dar mucho. Si no tienes nada, no das nada. Todo va en cuanto tienes el Señor. Por eso me gustaba el testimonio de mi hermano, de que él está leyendo la Biblia, está escudriñando, Dios le está hablando, está trabajando, pensando en él para que crezca, para que se desarrolle, ¿no? Amén. Entonces dice acá: conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Cuántos son fuertes? Yo, pastor, voy al gimnasio toda la mañana y corro y hago ejercicio. Esa no es esa fuerza. Es la fuerza de acá, del espíritu, del corazón. Que el Espíritu Santo está dentro de ti y te da la autoridad contra el poder del enemigo para vencerlo, que proviene solamente de Dios. El diablo no te teme a ti por lo que sabes, lo que tienes. Él te teme por lo que tienes de Cristo, del Señor. Y por eso eres fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Sí, es lo que queremos hoy. Pedimos al Señor que los padres sean conocedores de la Escritura, conocedores del Dios que tienen, que es poderoso. Porque si los padres enfrentan los problemas con ese conocimiento, con esa fe, los hijos que les siguen lo harán, porque van a ser imitadores de ellos. Un buen ejemplo. Amén. Y van a ver que Dios va a abrir el camino y Dios les va a bendecir en todo lo que necesitan. Bueno, yo le dejo a mi esposa que siga adelante con la prédica. Lo conversamos así que Dios la bendiga. Justamente los hijos van a llegar a donde el ejemplo del Padre les haya mostrado. No van a poder ser un modelo. Gracias a Dios que algunos, aún no teniendo padre que le muestre el proyecto, que les muestre cómo se debe vivir, proyecto de vida personal, familiar, e incluso el rol social que tienen los papás, porque hay padres ausentes. Han habido a lo largo de la historia y van a seguir habiendo. En la Biblia hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos también, como citó mi esposo. Pero miren qué maravillosa esta palabra acá en Salmo 127. Al final dice: he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
como saetas, como flechas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué maravilloso es saber que tenemos un Padre Celestial y también Él ha permitido que los padres terrenales tengan ese modelo. Y los que no lo han experimentado, qué pena por ellos y qué pena por sus hijos. Pero queda la esperanza que los hijos puedan en algún momento, como ha pasado en tantos casos, reconocer a Dios. Como Rodrigo contaba, él no tiene papás comprometidos con el Evangelio, ¿verdad, Rodrigo? No tienes, ¿verdad? Sin embargo, él recibió una herencia, y una herencia que no se va a perder, porque las herencias materiales, como decía, era una pregunta el título, ¿qué herencia dejaremos a nuestros hijos? Ciertamente es el rol de los padres proveer para los hijos, pero generalmente la provisión se toma como ser un buen proveedor. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto los papás tratan de ser buenos proveedores? ¿Ah? ¿Perdón? Claro, en la parte económica, en lo material, no en lo espiritual. Sin embargo, este hecho de que los hijos lleguen más lejos, que suele suceder, no siempre, que de lo que llegaron sus padres, digamos en los casos normales, porque ahora hay mucha anormalidad y no ocurre así. Si no, vean los zombies que hay en las calles de los United States y en otros países también. Acá ya entró esa famosa, no sé cómo se llama, esa droga, ¿ah? La droga zombie que le llaman, una atrocidad. Entonces, qué maravilloso es cuando todavía algunos que están en el pleno uso de sus facultades y no dependiendo de estupefacientes, pueden cambiar de vida. Y es lo que el Señor le ofrece a usted. Tenga una edad joven, o sea, ya mayor, cuando el Señor da vida, siempre también nos da la oportunidad de cambiar aquello que está mal. Y vamos a analizar algunos aspectos sencillos. Qué maravilloso es lo que dice Job, cómo era él, ¿no? Un hombre perfecto, dice. ¿Quién es perfecto? Pero es un asunto de traducción. Recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Entonces, mire, les voy a contar algo que lo pueden tomar como un chiste. Con esta etapa de la vida en que estamos con mi esposo, a veces me toca quedarme sola en la noche, tanto allá donde mis hijas o acá en la casa, porque mi esposo ha tenido que viajar él y yo me quedo acá, o allá al revés, porque estoy acompañando a la hija que ahora la trasladaron y queda la casa sola y el perrito solo, entonces alguien tiene que cuidar al nieto. Y yo le digo, dejen de decirle a la abuelita, porque a la abuelita no le gusta, le dice, yo no soy abuelita de perro, le digo yo. Bueno, la cosa es que en esa realidad, a veces un tiempo estuve dejando, por ejemplo, las tijeras debajo de mi almohada, por si me atacaban. Hasta que un día dije, ¿cuándo? Si yo no sería capaz de enterrarle la tijera a una persona, yo tengo otras armas. Y entonces yo decía, a ver, ¿qué haría? Entonces me empecé a pasar toda una historia, si llegaran así intempestivamente. Porque todos tenemos en algún aspecto, yo en muchas cosas soy bien valiente, pero en ese tema de la seguridad tengo un poco de temor, claro. Entonces, digo, y si entraran así, aunque oro y yo sé que mi familia también está orando, mi esposo me llama, ora por mí, pero es algo que me inquieta mucho. Lo domino, pero me inquieta. Interiormente me siento intranquila. Entonces dije, no, haría esto. Le ofrezco hacerle la mejor comida, lo que quieran. Unas chorrillanas, si es bien como les gusta a los hombres. Un bistec a lo pobre. Le empiezo a hablar del amor de Dios. En fin, hasta me imagino las frases que le voy a decir. Pero nosotros tenemos las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, y los padres deben tomarlo en cuenta. No son carnales, no son materiales para destrucción de fortalezas. Entonces, qué maravilloso es que un padre pueda tener una experiencia espiritual y sepa que más que lo material, que no es poca cosa, porque es su responsabilidad, pero más que lo material es lo espiritual que va a dejar. ¿Cuál es la herencia que va a dejar
a sus hijos. Entonces tendríamos que pensar en el significado de ser un buen padre. ¿Cómo hacer para darle a los hijos lo que necesitan? Y como muy bien decía Rodrigo, porque él dice hace poco que tuvo esta maduración, sin embargo yo creo que esto comenzó desde antes de casarse con Maritza. Ya él estaba recibiendo testimonio, solo que ahora el fruto se está manifestando. Entonces él dijo, cada una de mis, bueno, son 3 hijas las de él, cada una tratarla diferente porque son diferentes y también tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que los papás lo tomen, no repitan la historia, así lo hizo mi papá conmigo, así soy yo con ustedes. Si mi papá no era expresivo, cariñoso, de piel, yo tampoco lo soy. Siempre es posible hacerlo mejor. Siempre es posible, más con el Señor, que nos muestra todas las cosas. Escuchaba un podcast de un hombre relativamente joven y decía que eran 2 cosas las que un papá podía darle a sus hijos, que no podían faltar. Era la atención y la revisión. Y me gustó mucho lo que dijo, porque no sé si algunos estaban ahí presentes cuando mi hijo Rubén parece que dio el mensaje del Día de la Madre y habló de Simone Weil. Simone Weil es una filósofa judía que se convirtió al cristianismo. Una mujer muy inteligente, porque aparte de que el reino de los cielos es para los valientes, el reino de los cielos también es para los que no son necios, que usan su cabecita para pensar, no solamente para cortarse el pelo y arreglárselo, sino que la usan para lo que tiene que usarse, desarrollan su cerebro, la capacidad intelectual, etc. Y eso se tiene que transmitir en vida para que los hijos sean bendecidos, para que la familia sea bendecida y la sociedad, por lo tanto, acuse recibo de esa fuerza, de ese testimonio que tiene que provenir del padre, pasando por la madre. A veces no está el padre, pero hay un modelo masculino. Y Dios, cuando hay una mamá que le cree al Señor, siempre va a estar ahí. Pero miren, ni la mejor mamá del mundo va a poder hacer excelentemente bien los 2 roles. Va a ser una buena mamá, pero no puede ser un buen padre. Se necesita que el padre se supere a sí mismo, se revise, como decía el podcast. Haga una revisión de cómo lo está haciendo. Es una revisión, una remirada, mirarme hacia adentro, introspección se llama. Entonces, si lo logra hacer, está en buen camino porque tiene una mente, un corazón flexible, no duro, no rígido, dispuesto a cambiar lo que no le esté resultando. Ahora, ¿existen los papás perfectos? No, ¿verdad? No existen, porque incluso en ese término de Job, que era un hombre perfecto, hay alguna teología ahí que estudia a fondo y no, porque él también, yo leí un libro muy bueno de un autor de apellido Francisco, que hablaba de un varón llamado Job y lo analizaba, y estaba muy bueno en análisis. Y volviendo entonces a esta filósofa que se convirtió al cristianismo, ella murió relativamente joven, pero ahora está muy como la están nombrando mucho, como que la han sacado de las bibliotecas, de los archivos, y ella dijo, como dijo Rubén en la predicación, la atención que una persona le da a otra es el mayor regalo, el mayor bien. ¿Cuánto más cuando usted presta atención a sus hijos? No, ¿te comiste la comida? ¿Te lavaste las manos? ¿Y fuiste al colegio? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la prueba? Cuando ya es un poquito más inquisitivo el papá. Pero es más que eso. A veces al papá le puede, sobre todo los papás que tienen menos paciencia que la mamá, generalmente hay excepciones, no les gusta hablar mucho con los hijos. Ellos hablan, pero no escuchan. Y lo que los hijos tienen que decir, dependiendo la edad, dependiendo la capacidad que tengan, no siempre es tan elaborado. A veces pueden ser hasta leceras, pero un papá tiene que saber poner atención a sus hijos. Y la atención no se pone, sí, dime si te estoy escuchando. Sí, dime, y está ahí con el aparato, con el imperdible, imprescindible en esta vida ahorita. No así, porque después no nos quejemos entonces que los hijos no estén ni ahí,
no nos conversen cuando ya vamos a sean fríos, claro, sean más interesados en su propia necesidad que en lo que el papá le pueda querer compartir o el papá pueda necesitar. Entonces, se requieren hombres de valor, que es una característica que tienen que tener los papás. La palabra dice que el reino de los cielos es ¿de quiénes? De los valientes. Y estos, los valientes, son los que lo arrebatan. Necesitamos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Si usted vive el reino de Dios aquí en la tierra, ciertamente sus hijos también van a entrar al reino. Va a ser imposible que no lo hagan, porque están recibiendo la mejor influencia. Están recibiendo el ser humano en general. Tiene 3 necesidades psicológicas, necesidades emocionales básicas, que son la aceptación, que lo acepten como es, que necesita también tener una identidad, saber quién es. Y nuestra identidad como hijos de Dios tiene que depender de nuestra relación con Él. Y por lo tanto también lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos de la relación con Él, que no es religión, es vida. El Evangelio es vida. El Evangelio es para vivirlo plenamente, vivirlo con toda la fuerza que significa el Evangelio, las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, lo que yo le compartiría al supuesto atacante, ladrón, perverso que llegara, ni Dios lo quiera, entrar a mi casa, pero yo siempre digo, también le pasan cosas así a los cristianos. No podemos decir que no, que eso no le pasa a los cristianos, pero el Señor siempre nos va a dar testimonio y nos va a dar la sabiduría para salir de las situaciones difíciles en que nos encontremos. Y si nosotros aprendemos a salir, ustedes los padres aprenden a salir de las situaciones difíciles, los hijos también van a aprender. Porque van a ver que resulta que la fe no es solamente esas 2 letritas que son certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, sino que también la fe es respuesta a lo que estemos necesitando, sea material o no material. No vamos a decir que todo lo material sea malo, por supuesto que no, pero la vida no puede depender del éxito material. La vida tiene que depender del éxito en la familia, de cómo están esas relaciones. Entonces un papá tiene que estar presente. Y si está ausente, qué pena que se lo esté perdiendo. Pero la mamá no va a poder hacer toda la función del papá. Va a haber, gracias al Señor que dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren o te dejaron, con todo, Dios te recogerá. El Señor te recogerá. Entonces, eso es maravilloso. Tiene una fuerza y tiene un testimonio individual, porque Dios es un Dios individual. Muchos no quieren venir a Dios porque dicen, pero como está el mundo está cada vez peor, hay cada vez más maldad. ¿Para qué vamos a traer hijos? El promedio de hijos está menos de 1, ¿no es cierto? La clínica tú como enfermera debes saberlo, la IDALIR también, los que trabajan en salud, están cerrando las unidades de recién nacidos. Las maternidades, los hospitales y las clínicas están cerrando porque no hay negocio. Entonces, algo pasa, pero la condición de cómo está el mundo, eso es algo general. Pero Dios quiere ser conocido individualmente, porque Él es un Dios personal. Él es un Dios que se revela personalmente. Y si usted aún no ha tenido la humildad para reconocer que necesita a Dios, usted se está perdiendo todo. Se está perdiendo el verdadero valor de la vida. Y no le está, en el caso de los papás, no le está dando esa tremenda herencia a sus hijos. De que conozcan a un Dios vivo, poderoso, un Dios que se complace en satisfacer las necesidades de sus hijos. Un Dios que no quiere que sus hijos sufran. ¿Quién dice en la Escritura, el apóstol Juan, que es el Señor de este mundo y que tiene a todo el mundo sordo, ciego y mudo? ¿Quién es? Satanás, el diablo, el mandinga, el cola de flecha, como le diga a la gente. Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestra alma, el que nos quiere mal. Pero por supuesto que el Padre, Dios Padre, nos quiere bien. El Padre
el mejor padre, quería usar una palabra pero no la voy a usar mejor, el padre más maravilloso, que no lo vemos pero está y se complace en bendecir y en responder a sus hijos. No siempre vamos a recibir la respuesta inmediatamente, porque también Él nos forma. No es una varita mágica, no. Tampoco es aquel que nos va a consentir en todo. Como tampoco un padre debe consentir en todo a sus hijos. Debe estar presente y jamás piense que si usted le está dando todo lo que usted no tuvo o lo que usted tuvo y más, con eso está cumpliendo. A lo mejor le está haciendo un daño, porque está siendo hijos materialistas. Yo doy gracias al Señor porque a pesar de que no teníamos mala situación, sobre todo antes que mis papás se separaran, después ya todo cambió, perdimos hasta la casa, pero nunca fuimos, cuando la perdimos, no, creo que una vez algo les conté, no fue una cosa tan terrible para nosotros, porque sabíamos que no dependíamos de eso, nuestro valor como persona iba más allá de tener o no tener una casa. Iba más allá de la ropa que usábamos, de los lugares donde vacacionábamos. No tenía que ver con eso. Y doy gracias al Señor por esa mirada, porque me la transmitieron ellos, mis padres. Y también la sensibilidad para saber que cómo uno va a tenerlo todo y el prójimo, el hermano, el familiar no tiene nada. Nos enseñaron también a compartir. Y eso se aprende en casa. Entonces, ¿cuán necesaria es la labor del papá? El papá también, bueno, yo doy gracias por los papás más jóvenes porque son menos machistas que antes y no están determinados por el qué dirán, que los vayan a... Algunos dicen, sí, Macabeo, ¿y qué? Y se alegran cuando ayudan. No cuando ayudan, cuando son colaboradores en cosas que antes eran de exclusiva responsabilidad de la mujer. Entonces es maravilloso ese cambio. Bueno, algunos estudiosos de la conducta están diciendo de que vienen cambios buenos para la humanidad. Nosotros bíblicamente sabemos que eso no se va a ver fácilmente. Vamos a ver deterioro. Sin embargo, va a venir un momento en que volveremos a la tierra y vamos a reinar con el Señor y donde el león va a pacer con la oveja, no se la va a devorar. Las armas se van a transformar en herramientas de labrado. Entonces no va a haber una carrera armamentista y ya con eso, con proclamar la paz de esa manera, que es también lo que el papá debe hacer en casa, es ser un conciliador, escuchar a la madre, escuchar a los hijos, transmitirles confianza, transmitirles esperanza, transmitirles que las cosas se resuelven hablando, no estando pegados solamente a la tele, al fútbol, al celular, sino que preocupados de que los hijos crezcan bien, se relacionen bien. Entonces el papá presente, comunicativo, que diga también lo que le pasa, lo que le cuesta, que no se muestre como el super papá. No existen los superhéroes, aunque uno puede decir, que yo quiero que mi papá sea el superhéroe. No es cierto, pero porque tiene que mostrar también su fragilidad. Pero saber que en el Señor, en Dios se puede ser fuerte, se puede vencer la debilidad. El papá también educa, acompaña, escucha, crea momentos inolvidables, aunque no tenga recursos. Es positivo. Entonces, yo recuerdo, poníamos la chimenea, antes se podían usar en las casas, además que esas casas todas tenían chimenea, y mi papá nos hizo un ludo inmenso en una cartulina. Yo ahora la veo chica, pero yo la veía gigante, como una alfombra, la cartulina, y dibujó con los colores un ludo. Entonces trajo un dado grande, no sé, como unas chapitas así grandecitas y jugábamos al ludo los días de lluvia. Y éramos millonarios cuando ponían marshmallow en ni siquiera eran brochetas, ramitas, porque no existía tanta cosa que hay ahora, brochetas de bambú, no. Y ponían los marshmallows y íbamos comiendo. Cualquier cosa éramos felices. Entonces, esos momentos usted los puede recrear. A veces se piensa que si no tengo plata no puedo salir, porque los niños van a pedir cosas. Los niños preparando un plato nutritivo, aunque sea un estofado de cochayuyo, bien preparadito y una jaleíta o una fruta, son felices.
y no lo acostumbre a comprarle todo en la calle para que eso no lo frustre cuando usted quiere salir con ellos. Pero ¿para qué quiere eso si usted ya tiene hartos juguetes? No siempre, pero a veces se puede hacer excepciones. Es bueno para su formación. Incluso hay un libro que se llama La familia cristiana, que es un clásico de Larry Christensen, y dice que el hijo, cuando se le sirve la comida, tiene que comerlo todo, porque se le está educando el carácter. Mi cuñada me decía, fue a Estados Unidos, están sus nietas allá, que quedó pero impresionada cómo se bota la comida y todo se bota. Prueban así un poco y ahí que ahí se bota. Compran las cajas de mantequilla, porque allá son como laracos para todas las cosas, pero son mantequillas chiquititas, como individual. Y después sacan un poco, se bota. ¡Qué atroz! Entonces no se puede vivir, y de allá viene la enseñanza esa, del autor. Pero parece que se ha echado a saco roto. Es importante, cuando pedimos la bendición por los alimentos, que los hijos sepan que eso es producto del trabajo y que todo lo que Dios creó es bueno, sea zapallo, sea pimentón, sea repollo, lo que no le gusta. Uno, claro, las mamás, los papás también, con la sabiduría, le cambiamos un poco el aspecto a veces a las cosas, pero tienen que comer de todo, porque eso es una forma de educar el carácter también y que ellos sean considerados. Esos momentos inolvidables que le decía crear, también ser positivo, se lo mencioné, trabajador, por supuesto, pero que más que trabajador, como decía mi esposo de mi suegro, que doy testimonio de eso, es que enseñe el valor del trabajo y también le transmita a sus hijos e hijas la importancia de hacer las cosas con excelencia, no a la ñanga, hacerlo bien. Sí, cuando son chiquititos hay que entender que no pueden hacer las cosas perfectas y no enojarse por eso. Pero a medida que van creciendo, irle exigiendo que usted lo pueda hacer mejor. Ya sea una tarea o sea un trabajo. El Señor Jesús, ¿de quién aprendió el oficio de carpintero? De José, un padre maravilloso, del cual hablamos poco, que no era su hijo biológico, pero lo amó, lo cubrió, lo protegió, transmitió vida a él. Entonces, eso es relevante en la Escritura, en la vida de Jesús. Enseñar el valor del trabajo, el trabajo honrado, el trabajo honesto. Y también el papá educa a través del traspaso de sus propias experiencias. El papá también debe ser defensor, que potencie a sus hijos para que no sean temerosos. Enseñarle, por ejemplo, que a los hombres les gusta tanto jugar a la pelota para que no sean temerosos de que le vayan a dar un pelotazo, por ejemplo. Y enseñarles también a que él tiene alguien que lo defiende, que va a sacar la cara por él, que no va a permitir que abusen de él o de ella, que está el papá ahí para poner, no armar un conflicto, sino que sepan que el hijo, y para el hijo o la hija ver eso es muy importante. Le quita el miedo a vivir, le quita la inseguridad también. Lo hace más valiente porque lo está viendo en su papá, que enfrenta las cosas y no las elude. ¿Les parece? Y también el papá tiene que tener un compromiso espiritual como el que tuvo Job. Él, como ya lo leyó mi esposo, pero él lo mencionó, que él oraba por si hubieran pecado sus hijos. Ya eran todos grandes, adultos. Se reunían en la casa de algunos de los hermanos y ahí fue donde vino el incendio. Y se perdieron todos sus hijos, murieron. Tremenda prueba, atroz. Pero ellos tenían un padre que mientras vivían, el papá estaba orando por ellos, por si acaso. Por si acaso. Pero a veces los papás ya no lo hacen por si acaso, sino que lo hacen con seguridad de lo que puede estar pasando. Pero no pueden, cuando ya son adultos, no pueden estar metidos ahí en la vida del hijo. De repente se les podrá ir a buscar, llamar, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero no pensar que porque ya son grandes tienen que experimentar todo porque ellos ya son adultos y nosotros como padres no debemos meternos porque nosotros también vivimos. Yo he escuchado esos argumentos, no me parecen.
no me parecen. Un papá, una mamá siempre tienen influencia en sus hijos, sobre todo cuando han hecho la pega lo mejor posible. El que no provee para lo suyo, nos dice la Escritura, bueno, eso yo dije, no solo lo material. Entonces, en esa atención que nos decía esta cristiana judía, atención exclusiva al hijo, a la hija cuando hablan, o al grupo de los hijos, tiene que ser de calidad y de tiempo, como una buena alimentación. La alimentación no basta con que sea muy nutritivo, sino que tiene que ser la cantidad que se necesita. Le dice que los puñados deben ser así de proteína, no asá, aunque le guste la carne. Entonces, se puede dar una alimentación equilibrada, como también se puede dar tiempo con equilibrio para ponerles atención, hacerlo mejor y en cantidad también, no solamente en calidad. No, es que yo no le dedico tanto tiempo a mis hijos, pero cuando me dedico. No, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Aún si está lejos, puede llamarle ahora. No hay excusa. Videollamada, celular, WhatsApp. Estamos ahí. Así estamos con nuestro hijo Marco. Ayer yo lo suponía, van a ser mínimo 5 años que va a estar allá. Lo necesita estar porque nunca había trabajado en su profesión propiamente tal. Ahora sí, entonces no tenía experiencia. Y venir acá están... Ahí Emilio ha publicado varias cosas respecto a enviar currículum y siga participando. Allá también para mi hijo fue muy difícil, fueron 5 meses prácticamente que no lograba el contrato, más que tenía que tener todos los papeleos, no solamente ya como estudiante. Así es que en este tiempo, 2 años ya que está en España, el tiempo que duró todo su perfeccionamiento, no dejamos de hablar, de comunicarnos, de orar, le mando predicación y él la disfruta. Canciones que él no conoce, aunque él las puede buscar, pues dice, no, mándemelas nomás. No, esas otras no, porque ya las tengo. A ver, y voy terminando. ¿Dónde están los mejores padres? Respóndanme ustedes, ¿dónde están los mejores padres? Aquí, dígame. No, ¿dónde están en general? ¿En qué lugar? ¿Ah? ¿Cómo? En el reino. Sí. Claro, no, ¿dónde están en lugar físico? ¿Están en la calle? Están aquí, dice el hermano, están aquí. Y si usted quiere ser un buen padre, súmese a la familia de la fe. En esta congregación o en otra donde se predique la palabra sin doble lectura y una palabra centrada en la Escritura y también en la ciencia que Dios nos da para edificación de la iglesia, para buscar la excelencia, para revisarnos como lo estamos haciendo. Uno se maravilla en estos 50 años casi que llevamos de ministerio, cómo hemos visto prosperar las familias, cómo hemos visto aunarse al papá, a la mamá, a los hijos. Bueno, ya hemos visto nietos y bisnietos de los que empezaron. Eso es maravilloso. Y Dios no nos defrauda. Entonces, los vemos siempre, simplemente en el reino de Dios están los mejores padres. No están en el mundo. Ahí podría hablarles mucho más. Estos padres aman a su familia y son sensibles al dolor y a las necesidades de las demás personas, porque aman al prójimo. Aún oran por sus enemigos, oramos por los delincuentes también. Aunque yo ahora le estoy pidiendo que los que son perversos, pervertidos, como tantos casos que se han sabido, un sótano lleno de niños, otros muestran ahí que venden niños como si fueran un objeto, pero en las definiciones que dan con letras chicas, se entienden que están vendiendo niños, literalmente, de meses y de años. Es atroz. Uno dice, ¿cómo puede suceder esto? Y yo le pido al Señor que corte a esas personas, que no hagan más daño, si no se van a arrepentir ya. No hay tiempo para que sigan dañando tanto, porque no se le contriñe el corazón a usted cuando sabe esas cosas. Con el caso de los niños haitianos, ahora fresquito. Entonces es una cosa por la cual no podemos estar indiferentes. Entonces estos padres, que son los mejores, se disponen a vivir una vida aprobada por Dios, apartado del mal, de todo lo que huela a mal.
Y como Jesús venció la tentación y venció todas las debilidades humanas, el Hijo de Dios tiene que saber que Él también puede. No es que soy hombre, es que la carne es débil. No, esos cinismos no corren en el pueblo del Señor, en el reino de Dios no pueden correr. Hay que cortarlos de raíz y Dios ayuda cuando usted realmente quiere. Si no, pregúntele a ese artista que era, pero ya lo más, es famoso, pero me olvidé el nombre en este momento, un cantante rock tipo punk, se murió la esposa primero y él ahí como que tomó caldo de cabeza y dijo, tengo que cambiar. Ya le habían hablado del evangelio, pero le entraba y le salía, él seguía drogándose y bebiendo y todo eso. Hasta que por su hijita, que no quería dejarla sola, el amor hacia su hija, como buen papá, lo hizo rendirse al Señor y cambió su vida. Verlo ahora es irreconocible, su aspecto, todo. Entonces, ¿es posible para el Señor cambiar a un hombre? Por supuesto que sí, está lleno de testimonios de ese tipo. Es cosa de buscar y no ver cualquier cosa. Ahora, el padre no solamente cumple un rol biológico, ejerce bien y vive su paternidad en forma responsable, comprometida y entusiasmada. ¿El papá puede tener penas? Y si tiene penas, ¿puede ser feliz? Sí, sí. No se contradicen. Podemos tener penas, podemos tener cosas que nos cuesta asumir y vivir y soportar, pero la felicidad que Dios nos da empieza con fe, felicidad. Entonces, esa felicidad tiene que transmitirla también a sus hijos. Es un buen tesoro para dejar. Entonces, el rol no es solo biológico, sino que tiene que ser un rol activo, presente, ya lo dije, en calidad y cantidad de tiempo. Más que proveedor, tiene que brindar presencia, paciencia y amor. Incondicional y desinteresado. Eso no lo dice casi ningún libro. El amor de los padres, en este caso los papás, tiene que ser desinteresado. No esté depositando para más adelante, decir, bueno, a este le di carrera, así que me va a tener que mantener. La vida está súper difícil, aún con una profesión. Por lo tanto, hágalo como Dios lo hace con usted, incondicional, lo ama en las buenas y en las malas, se porte bien o se porte mal usted, y también lo ama desinteresadamente. Si el mayor interés de Dios es que nosotros seamos felices, asimismo el mayor interés de un padre debe ser que sus hijos sean felices. No estar sacando cálculos, decir, hoy tanto que me esforcé, tanto que trabajé, y mire cómo me pagan ahora. No, si tiene esa mirada, le van a pagar mal. Pero si lo hace incondicional como dije, desinteresadamente, no se va a dar ni cuenta que va a cosechar bueno. Sin que usted abra la boca, ahí van a estar sus hijos. Yo lo veo eso también, no solamente en mi familia. Eso es maravilloso. Entonces, ese modelo de papá está construyendo para sus hijos un valor incalculable y también seguro. Entonces, construir la familia a través de presencia, que implica involucrarse, pues le presto atención, me involucro. Sé quién es su mejor amigo, sé quién le cae mal en el colegio o a quién él le cae mal, sé quiénes lo molestan, sé el nombre de sus profesores. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir, hermanos? No, ¿verdad? Ahora, a veces nos pasa que en la iglesia llegan personas que quieren trabajar al Señor, pero son re malos papás, po. ¿Por qué? Porque nunca le hemos visto a los hijos. ¿Y por qué no le hemos visto a los hijos? Porque se separaron, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver? Se separan, pero me alegro por ti, Esteban. Me alegro por ti. Viene con sus hijos. El que se rompa el matrimonio son cosas que pasan cada vez más, desgraciadamente, o se ven más. Pero los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos. Los hijos siguen siendo hijos, ¿verdad, hermano? Entonces, esa labor es para toda la vida, po. Y si la hace, está ganando. ¿Cuántos los padres que no son padres biológicos, que son padres porque aman a la madre de sus hijos, o sea, aman a la madre de esos niños, o
decidieron hacer así su vida, ya que sea porque la mamá era soltera o porque se divorció, se separó, qué sé yo, y asumen como papás. Qué hermoso cuando lo hacen con estas características, porque pueden ser una influencia, pero está también lleno de testimonios de ese tipo, que sin ser los padres, viven la paternidad como si lo fueran. Eso es maravilloso. No tiene, yo creo que la recompensa sí también está acá, pero ¿para qué decir la recompensa que van a tener arriba con el Señor? Él tiene todo eso registrado. Ese involucramiento con los hijos demanda disposición, protegerlos emocionalmente, cubrirlos y por supuesto también proveerle para sus necesidades sin pretender darles todo lo que necesitan. Siempre tienen que haber cosas que tienen que esperar y nunca le diga a un hijo, ore para que le compre zapatos. No, usted tiene que orar para darle zapatos a su hijo. Calladito. No le haga sentir como la responsabilidad espiritual de algo que es su propia responsabilidad. ¿Se entiende? Si ya es más grande, un joven, ya le puede decir lo que le cuesta. Generalmente los niños cuando ya pasan a la adolescencia, se dan cuenta cómo los pies del papá están cansados, cómo le cuesta ganar el dinero, cómo le cuesta su trabajo, cómo lo tratan incluso en el trabajo, las reacciones que hay en la casa cuando no llega con lo suficiente. Se va dando cuenta de todo eso y va construyendo también su juicio. Entonces, una cosa de la que no dije era que el padre tiene que establecer límites. Al no darle todo lo que los hijos necesitan, también establece límites. Nuestro hijo Felipe, hoy, entre paréntesis, estuvo a punto de nacer la niña, ayer justo cumplió 40 semanas, final del embarazo. Pero si no sale hoy, a las 8 de la noche se tiene que internar para que le hagan cesárea. Sería una pena, pero bueno, Dios sabe todas las cosas, estamos orando por eso. Pero Felipe, les quería contar que él la única carrera que él quería estudiar cuando salió de cuarto medio era educación física. Dio las pruebas que le piden esas natación, velocidad, un montón, y las aprobó. Entró a la universidad. Y después, cuando ya estaba como en segundo, tercero, quería cambiarse de pedagogía en educación musical. ¿Qué le dijimos nosotros? Termine lo que empezó. No tenemos dinero para estar haciendo esos cambios. Sea responsable, termínela y después usted mismo se financia música. ¿Fue buena la solución o no? Salomónica. Salomónica, porque imagínense con 6. Hubo un momento que estaban prácticamente 4 en la universidad y 2 no, pero estaban en el colegio. Y Carolita, bueno, ya había salido, pero estábamos capacitándola en lo que es todo lo artístico. Por su sordera no era factible una carrera tradicional. Entonces, hay que poner límites a los hijos. Hay que establecer en esta casa lo que está en el plato se come. Pídeme que te saque un poco si es mucho, pero te comes todo. Y rabieta, aguántesela. Cuando venga la hora de 11 comidas, le da lo mismo que dejó al almuerzo. No porque no lo quiera, no le empieza a preparar, salvo que está enfermito de la guata, no le empieza a hacer comidas especiales porque al niño no le gustan los garbanzos, al niño no le gusta el cochayuyo, al niño no le gusta la ensalada. No, es educar con sabiduría también para que ellos valoren y también les rinda el dinero cuando les toque administrarlo. Ahora, el vínculo que establece, no solo proveer lo material, ya lo dije. Entonces, no solamente los papás proveen lo material, el sustento llámese techo, salud, casa, alimento y la educación, sino que tiene que proveer entonces lo espiritual. Y ya dije eso. Ahora, termino con esto. Si usted necesita ayuda, búsquela. No se quede con sus dudas, pregunte, pida consejo. Yo estoy siempre disponible, ya sea por teléfono o en persona, si usted quiere hacerlo de esa manera, porque yo no me puedo andar imponiendo. Si el Señor me da un don, yo tengo que transmitírselo a ustedes. Y así crecemos. Crezco yo y crecen ustedes también y logran un desarrollo más acorde con la palabra del Señor. Y finalmente, hay un libro que les recomiendo que se llama ¿Cómo ser justo
en un mundo injusto. Fue escrito, se basa en filósofos muy antiguos, obviamente, pero está muy vigente actualmente ese libro, aparte del de Simone Weil. Y en una de las conclusiones dice, cómo ser justo en un mundo injusto, dice, siendo que no es cristiano, imagínense, es filosófico, es secular, es sabiduría humana, pero habla de la honestidad, la bondad y la justicia como característica que el ser humano tiene que desarrollar. Ser honesto, ser bondadoso y ser justo. ¿Cómo se llama eso en la palabra? Cuando nos habla la Escritura, el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu. Es parte de los frutos del Espíritu, o del fruto que se manifiesta de diferentes maneras, el fruto. Y eso es fe, una certeza de que yo necesito un cambio, yo necesito superarme y por lo tanto eso se va a ver reflejado en la vida de esos hijos que son saetas, flechas en manos del valiente, van a llegar más lejos, van a alcanzar más personas, van a tener más éxito. Aunque el éxito siempre, para mí, el éxito no es como lo ve el mundo, el éxito es ser aprobado por Dios o reprobado, ya sería fracaso. Ahora, ¿en la vida podemos fracasar? Claro, pero aprendemos de los fracasos como hijos de Dios. Los fracasos nos enseñan más que los éxitos, porque nos aterrizan. Así es que vivamos con fe, es la bendita palabra del Señor que nos anima a esto, a perseverar, a apartarnos de toda especie de mal, aún lo que cantan, aún lo que se ve, cuide lo que entra por sus ojos, cuide lo que sale de su boca y cierre sus oídos a aquello que no es conveniente. Como nos dice que estamos como niños, hagámoslo de esa manera y les aseguro que van a tener buenos hijos, excelentes hijos, para su satisfacción y para honrar a Dios también. Dios les bendiga grandemente y quería llamar a los papás para la oración, si quieres lo hacemos pasar para orar. Pueden los papás hacer un acto de fe y pasar acá adelante para orar. Ya. Los papás rápido. Hombre de valor. Arriba, rápido. Vengan acá. Y voy a pedir a todas las damas, las mamás que están acá, los hijos, ahí se pongan en pie en sus asientos. ¿Dónde están? No, usted acá, mirando para allá, para que los vean. A todos los papitos. Amén. Sí, algunos tuvieron que salir, pues se sintió mal. Hermano Domingo salió, lo vi salir, que estaba con problemas. Sí. Muy bien. Aquí hay que cantar la canción Hombres de Valor. Bueno, vamos a orar por ellos, así que ustedes que están los hijos, la esposa, van a extender la mano para acá, vamos a orar por ellos, que el Señor les bendiga. Así que hijos, colóquense en pie. Sí, pónganse en pie, por favor. Muy bien. Vamos a orar, que el Señor les bendiga. Ser padre es una bendición. Dice que el hombre está completo cuando, primero, se casa, segundo, tiene un hijo, tercero, planta un árbol y después escribe un libro. ¿Amén? A mí me falta el libro, estoy casi listo. Harto escrito, falta publicarlo. Les digo algo, siempre digo, mamá no solamente es la que pare, mamá también es la que cría, así que también lo mismo para los papás. No solo los papás biológicos, todos los que tienen corazón de papá y padres espirituales. Y que acogen, ya sea a los hijos, a las hijas de otros. Amén. Vamos a orar. Dios está aquí y va a bendecirlo, así que extendemos las manos para acá y lo bendecimos. Padre.